bienvenidas y bienvenidos a la última mesa de las jornadas, que trata de... El tema es entre la interpretación y el análisis, como antes, y bueno, veremos a las presentaciones de Carmen, Rachel y Rubén. Luego Marta nos leerá la de Ricardo, que tratan un poco en general de el punto en el que se encuentran de su investigación de tesis, y por eso me parecen principalmente interesantes, porque nos pueden situar y podemos aprender mucho de los procesos de investigación, ¿no? Y en realidad también está muy bien porque son tres investigaciones muy distintas, que también seguro que nos pueden dar pistas y aprendemos mucho. Empezaremos con Carmen, que nos presentará una investigación sobre un contenido de género, analizando obras de arte y discurso en el contexto de Chile, ¿sí? Y ya empezamos con la presentación. Vale, gracias. Bien, buenas tardes. Lo que yo les traigo hoy es un resumen o una especie de recorrido de mi proyecto de investigación que inicia el 2012 y quiero mostrarles un poquito los cambios que ha tenido, acogiendo también el llamado que hizo Luis ayer, que por cierto hoy no está, a mencionar algunos referentes y a tratar de compartir un poco más el proceso y la parte mecánica, digamos, de la investigación. El proyecto actualmente todavía estoy indagando en la parte metodológica, pero el nombre actual es Género y Arte en Chile, Trayectos, Reivindicaciones y Nuevos Antiguos Dilemas. Yo estoy segura de que este título va a cambiar en algún tiempo más, pero es el que actualmente tiene. Bien, yo partí realizando una investigación con historias de vida, en el que contacté a 3 artistas y gestoras culturales chilenas. Estas 3 artistas me aportaron su historia de vida sin ningún filtro determinado. Yo hasta ese momento tenía más o menos la claridad de que quería trabajar el tema de género, la problemática de género, dentro del mundo del arte, pero no sabía específicamente qué. Y a raíz de eso, de la conversación con ellas, me di cuenta de que quizás las historias de vida no eran precisamente el material indicado para mí, para lo que yo quería hacer, que hasta ese minuto todavía no lo tenía tan claro. Por lo tanto, a través de ellas contacté a otras 10 artistas que ya sí trabajan con el tema de género. Algunas de ellas se consideran feministas, y comencé a indagar en todo su discurso, no solamente en lo que refiere a obras, sino principalmente a lo que ellas comentan de su trabajo. Recorrí su blog, que la gran mayoría tienen un blog. Muchas de ellas incluso escriben sobre su trabajo. Algunas son teóricas, han realizado estudios de posgrado, doctorados, máster. Además, notas de prensa que refieren a su trabajo, a sus exposiciones, algunas entrevistas a ministros de cultura, toda la información que yo podía obtener acerca del concepto de género dentro del espacio cultural y sobre todo lo que está publicado. Bueno, lamentablemente no es el formato adecuado para esto, suele suceder, pero no es lo importante porque alrededor están algunos referentes. ¿Vale? Por una parte tengo acá algunos, por fecha, si se dan cuenta, parto de hecho con Malinowski, lo que refiere a cultura. ¿Y si lo quitas y voy de pantalla completa? Si lo quito la pantalla completa. No sé. Pero No, es que aquí hay algo que no alcanzamos a configurar bien. Bueno, no creo que sea importante. Si alguien necesita los nombres, después me lo solicita. De hecho, me fui hacia atrás. El primero de ellos, el primer concepto que emerge de todo el material que estuve indagando fue el de arte, obviamente, y luego de la idea de arte me fui hacia lo que corresponde con arte de género o arte feminista. No es lo mismo hablar de arte de género que arte feminista, porque de hecho para ser feminista hay que tener un conocimiento y una militancia, también una intención de producir un cambio a nivel social, y que no necesariamente las artistas que trabajan con género lo tienen de manera tan evidente.
El segundo concepto que emergió de esto es el de política, todo esto a través de las conversaciones, bueno, son entrevistas bastante abiertas, es una conversación que por lo general dura 3 horas. Y eso también lleva una transcripción y una vuelta a conversar otra vez del tema. Para ellas es muy importante, para todas, la idea de cómo influye la política en su vida cotidiana, en las acciones que pueden realizar, tanto a través del arte como a nivel educativo, como dentro de las instituciones. Algunas chocan muchísimo con las instituciones de Estado, pero sí que tienen una opinión muy, muy fundamentada con respecto a si desean o no trabajar con el Estado, con las instituciones culturales. Por eso dije, vale, política es un término que debo considerar. Y también creo que es un punto súper crucial el hacer la diferencia entre lo que es política y político. Eso lo comentamos el año pasado, porque a menudo van juntos y se confunden. Bueno, yo escogí esta cita de Chantal Mouffe, que me parece que lo define súper bien y que también nos pone como el escenario para poder entender por qué el feminismo no siempre puede considerarse como dentro de la política. Me refiero a la política con la institución política. Y lo político es lo que ya sabemos, que es lo cotidiano, las ficciones que se producen entre las personas y que lógicamente llega a un punto en que estas dos cosas no van de la mano. Digamos, si la política es el punto de acuerdo, lo político deja de existir, porque lo político es esa fricción. Y eso también lo comentaba la Hannah Arendt cuando dice que, bueno, ella le tenía miedo a la idea de que la política en algún momento iba a terminar consumiendo lo político. Yo lo veo difícil. O sea, yo veo muy difícil que llegamos a un punto de acuerdo total entre todos, pero por lo menos esa latencia está ahí, esa problemática existe. Y es bueno considerarlo, sobre todo cuando hablamos de género y de feminismo. No son la misma cosa y los escenarios son muy diferentes cuando mencionamos política y político. Lo comento porque generalmente cuando uso el término género para poder definir a las artistas, las personas me lo preguntan, me dicen, ¿por qué utilizas género y no feminismo? Bueno, porque las artistas se definen como artistas de género, ellas mismas, y no como artistas feministas. Por lo menos no todas. Y el otro, evidentemente, género, que es el concepto que yo utilizo para conducir la investigación, que emerge en los años 70 y que no emerge en el contexto que, por ejemplo, nosotros tenemos en Hispanoamérica o las lenguas hispánicas en general, porque no tenemos esa dualidad para poder hacer la diferencia. No tenemos dos palabras que definan el género como se entiende hoy en día, como la diferencia entre lo masculino y lo femenino, o si existe o no esa diferencia. Esa palabra a nivel de lenguaje no la tenemos en el castellano. Entonces ese es un punto a considerar también, porque cuando el término género ya traspasa al plano político, ya llega a nivel institucional, es súper fácil que él se pueda entender de una o de otra manera. O sea, al no tener algo tan establecido, un significado tan claro dentro del lenguaje, produce ciertos conflictos también al momento de operativizar ciertos cambios. Entonces surgió la pregunta también, con las conversaciones con estas chicas, de si estábamos hablando de artistas feministas o de género, y esto principalmente me surgió conversando con Julián Tibilo, que es una artista chilena, performer, ella es doctora también, y que realizó una investigación sobre artistas feministas. Y ella me comentaba, mira Carmen, tienes que partir preguntando si realmente se consideran artistas feministas. Cuando ella me comentó eso, me decía que había llegado a conversar con personas que tenían una trayectoria de 20 años escribiendo sobre temas feministas y al momento de hacerles la pregunta decían, no, yo no soy feminista. Y ella tenía que cortar la entrevista y decir, vale, gracias, pero no me sirves. Y claro, eso me dio a mí para pensar y decir, yo no quiero hacer una investigación sobre artistas feministas solamente, sino quiero hacerlo más transversal y trabajar el concepto de género. Las obras fueron un punto aparte. Yo nunca pensé en trabajar con obras, primeramente porque no se me ocurría y todavía no logro hacer calzar muy bien el cómo trabajar las obras. No las quiero como ilustración, porque creo que cuando lo hacemos traspasar por el concepto de género, por el discurso, la obra es mucho más que una ilustración. Contiene un discurso que no es cerrado.
La obra de arte antes podría haberse contemplado como un discurso personal, como una expresión personal, pero creo que a pesar de contener eso, también lleva consigo un discurso que es una réplica de otros. Nosotros tenemos la idea de que género es tal porque lo escuchamos en algún lugar, lo aprendimos de algún libro, fuimos a una clase. Es un discurso que se va replicando y que dentro de la obra también. Y por lo demás, todas las artistas tienen diferentes formas de trabajar. Hay algunas que, como vemos que en el trabajo de Zaida González, que utilizan otros elementos que son bastante más confrontacionales también. Y que, por cierto, no están dentro de lo que podría ser institucionalizado. Hay ciertas artistas que al trabajar con género les va bastante bien en el sentido de obtener apoyos y todo, y hay otras que no. Y hay otras artistas como Ticay, por ejemplo, que se dedican a realizar un trabajo en calle. Por ejemplo, Ticay va por la calle con un bastidor de serigrafía y va estampando en las camisetas, en las camisas se les llaman acá, de las personas sus diseños. Y que son también muy políticos y muy contingentes, en este caso, con, por ejemplo, lo que mencionaba hace poco la Cata, con el problema mapuche. Bueno, después de ver todo ese material que yo tenía a la vista, dije, bueno, prefiero trabajar con el discurso a nivel de lenguaje y llegar a un punto en el que la obra pueda unirse a la oralidad y a la textualidad. ¿De qué manera? Todavía estoy pensándolo, pero ya tengo un poco esquematizado la manera en que podría hacerlo. Bueno, primero la definición de discurso. Discurso hablamos bastante, lo que yo estoy haciendo ahora es un discurso, pero también hay ciertos puntos que hacen la diferencia entre cualquier palabra y lo que es un discurso contenido. Primero, un discurso se comparte, no me refiero a que pensemos, tengamos la misma opinión con respecto a algo, sino que podemos comprenderlo. No sé si esa parte se entendió, pero bueno, por ejemplo, si estamos hablando en un idioma determinado y yo hago una definición de lo que es una casa, ustedes lo van a entender aunque no estén tan de acuerdo. Eso podría comprenderse como un discurso. Se comparte y la otra persona o los receptores lo entienden. Y el discurso también tiene un contexto. Yo hablo de género en España, yo hablo de género en India o yo hablo de género en Chile y no va a ser exactamente igual. Y eso es tremendamente importante y es algo que también se denuncia como crítica dentro del feminismo y por eso también me interesa trabajarlo. Bueno, la obra ¿qué? Dos preguntas que me surgieron al momento de hacer esta presentación, al hacer este recorrido, es, primero, ¿cuál es el discurso de género que transita por el espacio artístico? Me refiero obviamente al espacio Chile, ¿no? Al, digamos, contexto chileno. La manera en la que transita me refiero a cómo va desde lo oral, desde el imaginario que nosotros tenemos, de un modelo determinado, a la producción artística. ¿Cómo realiza todo ese tránsito? Porque tenemos espacios educativos que nos instruyen, tenemos comunidades también que nos instruyen sobre la idea del género, y todo eso en algún momento va a desembocar en obra, y en obra que muchas veces, como es en el caso, por ejemplo, de las chicas que trabajan con performance, o en el caso de las chicas como Ticay que realizan un trabajo de calle, o en poblaciones, o en barriadas, que llega a la gente. Es un discurso que se transmite y que tiene un receptor que lo puede aprobar o no, pero que en algún momento va a obtener esa información. Y bueno, ¿cuál es la manera en la que se desplaza y se comparte? Es principalmente a través de la producción artística. Bueno, el ensamblaje metodológico aquí se los voy a leer porque igual se desfasó un poco. Tengo los 5 bloques que he estado revisando y tratando de ensamblar, por eso lo llamo ensamblaje. Primero son los estudios del discurso, que es porque yo inicio a través de la palabra. Yo inicio conversando, inicio leyendo sus textos y revisando entrevistas y el material que hay publicado de ellas y de arte y género en general. La metodología de investigación feminista es algo a lo que me acerqué, por eso solamente menciono una autora que es la que a mí me queda más clara, que es Nina Laikoli, que, bueno, Laik, ¿no? Aún no me queda totalmente clara la forma en que se puede desarrollar una metodología sin instrumentalizarla. Me refiero a sin tener las formas de procesamiento.
pero sí es bueno en el sentido de que se orienta específicamente a una problemática en especial, que en este caso es la problemática de género. Al otro lado tengo las metodologías de investigación visual o de arte, que están todavía en stand-by, porque creo que necesito hacer el juego primero de hacer el análisis completo de lo que es el discurso textual y oral, para luego pasar a lo visual sin que haya un corte, sin tener que hacerlo de manera tan brusca ni tan separada, ¿no? Y por supuesto la metodología de investigación biográfica narrativa, primero porque son conversaciones que relatan experiencias, son entrevistas, pero son experiencias lo que me van relatando. Y por lo demás tengo esas 3 historias de vida, que es el material base, que a mí me ha servido muchísimo para poder escoger los 3 conceptos clave de la investigación. Y finalmente llego a lo que es la semiótica social, que estoy recién entrando en esa parte, pero que me parece que hace un juego bastante interesante porque se enlaza muy bien con los estudios de discurso y porque llega el momento en que la imagen se analiza también como discurso y bueno, en esa parte voy tratando de hacer como ese ensamblaje, esa conexión que existe entre el recorrido del oral hasta llegar a lo visual. Me imagino que fue un poco denso y un poco latero, pero no hay muchas obras en esta oportunidad, pero creo que es la primera vez que hago como un recorrido de todo el proceso de investigación. Generalmente muestro una parte muy pequeña, pero quise hacerlo porque no lo había hecho antes y también para que me comenten si alguien tiene alguna alternativa de análisis que pueda hacerme conectar estas 2 cosas, el discurso oral y el discurso a través de la imagen, omitiendo absolutamente la parte de que la obra de arte es algo cerrado y es incodificable, porque yo creo que eso no me es útil. Precisamente porque estoy trabajando con artistas que quieren entregar un mensaje. No entregan una obra de arte sin... bueno, muchísimas gracias. Eso. Se abre el turno de preguntas y intervenciones. Durante 10 minutos, si alguien tiene algo que aportar. Vale, pues podemos empezar. Yo, como siempre, la pobre Carmen ya está traumada con mi pregunta. Que al principio hablaste de la problemática del género dentro del mundo del arte, pero nunca dijiste cuál era la problemática. Y no me termina de quedar claro cuando hablas del arte de género. ¿A qué te refieres con arte de género? Porque luego hablabas, por ejemplo, que era arte de género, pero luego él hablaba del feminismo también. Entonces, claro, hiciste la aclaración de que no era lo mismo, pero después en algún momento me quedó la sensación de que sí lo usaste como sinónimo. Contaste también que estás trabajando... perdón. ¿A qué te refieres cuando hablas del arte de género? Y que me quedaba esa sensación de que hiciste la aclaración al principio de que eran distintas, pero después igualmente lo usaste como sinónimo. Y después usaste los términos de feminismo y política también. Vale. Y trabajas con artistas de género, que ahora me lo explicas, y que son artistas feministas, sin embargo trabajan solo con mujeres. ¿Qué pasa ahí? Y Igual puede comenzar. Sí. Perdón. Mantener el hilo. Eso Todos. es. Ya te he hecho estas preguntas. Sí, la podemos responder. Vale, tengo 3 solamente apuntadas. A ver, la primera, la idea de artistas de género es sobre cómo se definen ellas. Ellas no se definen como artistas feministas, sino como artistas que trabajan con la problemática de género. ¿Pero qué se refieren con eso? ¿Qué es? Para ellas,
Sí. Para ella la problemática de género son las disparidades que existen entre lo femenino y lo masculino. Vale. Y de hecho te vas a encontrar con algunas que tienen otra posición. Vale, sí, sí, Pero más o menos a grandes rasgos sería eso. pero por eso, cuando tú dices que abordas la problemática de género dentro del mundo del arte, No, cuando yo comencé la investigación con historias de vida, quería abordar la problemática general, porque no lo tenía claro. Ahora mi proyecto va directamente a ver cómo transita el concepto de género, por eso utilizo análisis del discurso. Yo solamente me dedico a ver cómo la palabra circula, por ejemplo, lo que tú me comentas. Pero explícame qué es género. Realmente nadie lo tiene tan claro. Entonces es eso lo que yo voy haciendo a través de lo que ellas me comentan para poder llegar finalmente a la obra que es lo que a ellas les hace comunicarse con las personas. Es un concepto, no investigo una problemática en específico, sino investigo una problemática de lenguaje. pero cuando tú tomas dentro de ese discurso de artista, ese término de género, Sí. me imagino que tienes algunas autoras que hablan sobre ese término, ¿no? O solo ves, sin tener tú una definición de género, cómo ese término transita. A ver, definiciones sobre género hay varias. De hecho, sobre la problemática del concepto Tienes a Tubert, que habla precisamente de cómo el género se ha transformado en esta cosa tan ambigua que puede traspasar desde una sala de clases a ser mencionada dentro de una política de gobierno sin tener claridad absoluta de lo que es. Nosotros a grandes rasgos decimos, bueno, debe tratar de que hay una disparidad entre lo femenino y lo masculino, pero tengo la sensación de que a estas alturas es bastante más que eso. De hecho, es un término que parte recién en los años 70, es muy reciente, ya en la aplicación dentro del feminismo. ¿Y por qué hago la diferencia entre feminismo y género? Porque no son la misma cosa. Ya a estas alturas tú te vas a encontrar con una política de gobierno que menciona el término género y de ninguna manera tiene relación con ninguna ideología feminista. Ya es como si pasara a ser otra palabra dentro del diccionario, como lo que suele suceder, pero que no tiene una definición tan completa, tan clara. Entonces mi investigación ya no va precisamente ni sobre artistas, obviamente trabajo a través de ellas, pero yo trato un tema precisamente de concepto, de lenguaje, de comunicación. ¿Y qué es lo complicado para mí? Que bueno, hay una cosa que es de lenguaje oral y de escrito y que luego se transforma en una imagen. Que claro, como a mí me contaron, yo sé de qué se trata, pero yo no sé cómo esa imagen, por ejemplo en el caso de Tikai, que es la chica que va estampando por la calle, cómo la gente lo interpreta. Ella dice, vale, yo soy artista que trabajo con género. Entonces la gente dirá, ¿género tela? ¿Me entiendes? De hecho, habían, bueno, a modo de broma, que bueno, Fernando lo leyó porque está en mi último informe, cuando yo estaba en la U, en la primera U, no sé, creo que el asunto de género estaba como recién entrando, sobre los estudios de género me refiero. Y le pregunté a alguien, oye, ¿qué es esto de género? Yo debo haber tenido como unos 20 años. Y me dice, no sé, era un hombre, pero no recuerdo ahora quién era. No sé, me dice, género tiene que ver con mujeres. Yo creo que, mira, es como una tela, mira, una tela que tú la rompes como con un cuchillo y se rompe. Como las mujeres se rompen cuando tienen su primera relación. Eso es género. Esa fue la explicación que alguien me dio. Y también te das cuenta de que tienes una imagen mental, de lo que habla también Van Dijk, tienes una imagen mental de un concepto. Y él la tenía súper clara, una tela que se rompía. Porque claro, género para él era la tela. Y género en ese momento se asociaba directamente con las mujeres. No tenía nada que ver de lo masculino o lo femenino. No, las mujeres hablaban de género porque eran la gran mayoría feministas. Entonces había toda una invención sobre el feminismo que luego se olvidó y quedó solamente el término género circulando por el espacio institucionalizado. No sé si en parte respondí eso. ¿Y por qué trabajo solo con mujeres? No trabajo solo con mujeres. No. Tengo varones y de hecho ahora viene toda la etapa varones, que esto es a través de contactos. Una manera diciendo, oye, comunícate con tal persona. Y tengo un chico y me van a contactar ahora, bueno, yo tengo que escribir en realidad y contactarme con una agrupación que son solo varones que trabajan con género, performance, principalmente. Rubén quería hacer una intervención.
Sí, lo acabas de responder. Yo te iba a preguntar también, compartía la pregunta de si no trabajabas con hombres, porque me da la sensación, creo que debe ser por esto, que cuando dejas, al principio decías que trabajabas con texto, con personas, con historias de vida, con cuadros también, ¿no? Pero después te centras en el discurso, en cómo se transmite este concepto de género, pues me quedaba esta duda, ¿no? De si cuando ya te centras en el discurso, si los hombres Sí. pues también intervienen en el discurso, ¿no? Sí, Me parece que la sí, sí. semiótica social no podía permitir que dejaras de lado. No, sí, tengo varones. Lo que pasa es que, claro, al comienzo partí con una investigación sobre mujeres artistas y después la propia investigación me dijo, mujer, que no, que esto así, que aquí no va. Género trata en general dentro del mundo del arte tanto hombres como mujeres, así es que fueron ingresando solos, que se van acercando, me van contactando, pero sí tengo chicos. Uso el plural femenino, pero sí tengo chicos. Muy bien. Hacemos una última intervención antes de la siguiente exposición. Un poco de lo que dijiste de la investigación visual, ¿no? De la investigación del arte, de la metodología que vas a usar, ¿no? No, mencioné que tenía 5 bloques, eso, en los cuales había indagado. Y creo que forma como están así todavía. Está acá arriba y acá abajo tengo la semiótica social. No juntan ni pegan, no van de la manito, pero en algún momento tengo que tratar de hacer que estas cosas calcen. Si te das cuenta, los referentes que yo tengo no pertenecen a un bloque tan cerrado. De hecho, como que me extendí hacia muchísimos lugares precisamente porque yo misma estoy haciendo un tránsito súper extraño. Vengo del mundo de la imagen, pero siempre me ha gustado muchísimo el lenguaje. Estoy haciendo un tránsito que no quiero ubicarme en ningún lugar determinado. Obviamente voy a tener que en algún momento utilizar herramientas, pero de ninguna manera van a ser investigaciones de arte, una investigación en la que yo deba utilizar algún elemento propiamente artístico, sino ciertas ideas que sí se manifiestan en algún método. No, es que dijiste que por ahora no iba a pensar en eso, ¿no? Pero yo creo que la investigación visual debe de ir junto con la investigación narrativa. O sea, no se puede dejar para el final. ¿Sabes? Yo particularmente creo en eso, ¿sabes? Porque si dejas para pensar en las imágenes o cómo vas a usar las imágenes y qué te aportan las imágenes en el final, ¿sabes? Tendrás que modificar todo tu texto o incluso toda tu investigación, la propia investigación narrativa, ¿sabes? Yo lo que pensaba era, bueno, no sé si estoy, por mientras voy leyendo. De hecho, todavía no he comenzado a hacer el proceso recién estoy haciendo la transcripción de las entrevistas, que son 3 horas por cada entrevista, son 30 horas, llevo la mitad. Mentira, llevo menos. pero no. Primero tengo que hacer todo ese proceso de transcripción, luego dedicarme a ver qué elementos de la investigación visual podrían serme útiles, pero siempre está condicionado a lo que provenga del discurso. O sea, el asunto está en que la investigación artística no necesariamente, y creo que no tiene su punto de interés en el discurso, sino que en la producción. Entonces ahí tengo, ¿me entiendes? Como creo que estoy como... Vale, tenemos que